Mi nombre es María Pedraz, psicóloga, doctora en psicofarmacología, y te invito a un viaje de autoconocimiento, un espacio de ciencia y espiritualidad donde reflexionar, abrir la mente y ampliar nuestra mirada. La libertad de pensamiento. Este es un tema que me apasiona, me fascina y realmente yo diría que para mí es como la línea transversal que une todo, ¿no? El camino. Es como, hay veces que nos perdemos, nos desviamos del camino. Bueno, pues este es el punto central, que es tener la capacidad de esa neutralidad, de estar bien con lo que la vida nos va proponiendo y a la vez la autonomía para ser libres de elegir y de hacer nuestro propio camino. Solo ya entraríamos ahí en la tesitura libre albedrío destino, pero eso para el próximo capítulo. Entonces, dentro de libertad de pensamiento, el primer punto es que no somos nuestra mente. Persona que medite ya ha tenido experiencias de tener claro que en el pensamiento hay unas rumiaciones, hay unas repeticiones, entre un 80 y 90% de los pensamientos repetitivos, según nuestros patrones, y que cuando entramos en este proceso de autoconocimiento nos damos cuenta que el cuerpo importa y que no es algo solo a nivel mental o cerebral como se pensaba antiguamente en este último periodo, ¿no? Del pensamiento occidental. El segundo punto es cómo tejer esta, esta nueva forma de pensar o cómo acceder a formas de pensamiento creativo que nos va a llevar a otro abanico de posibilidades, de emociones, a otro repertorio de comportamientos y que requieren de mucha constancia, porque es un camino que avanzas un paso y a veces das tres para atrás. Entonces te vuelve a reprobar la vida una y otra vez para ver si realmente eres lo que dices ser o el camino en la dirección que vas caminando. Entonces, es un proceso que requiere de mucha constancia y de mucha confianza también. Entonces, la libertad de pensamiento es mucho más compleja de lo que pensamos o de lo que yo me creía también en otras épocas de mi vida cuando era más chavalina, porque realmente hay que tener mucho ojo si estamos en rebeldía, que es otra de las opciones, que es en sumisión, sí a todo, o en rebeldía, todo lo opuesto a lo de donde vengo, y ninguna de las dos tiene libertad, ¿vale? Esa libertad es una manera de estar en la vida. Desde ahí podemos crear otro tipo de cosas. ¿Y cómo llegamos a esto? Bueno, pues son procesos que son profundos, son este viaje terapéutico de autoconocimiento que nos va trayendo diferentes experiencias, diferentes herramientas a cada persona, las que resuenan con su vida y que nos va transformando y llevándonos siempre hacia más libertad. Y esa libertad requiere mucha disciplina y es todo lo contrario a esa libertad de hago cualquier cosa, me permito saltar cualquier límite, porque realmente para tener libertad necesitamos estar muy en el centro, muy en nuestra propia fuerza. La primera clave es que no somos nuestra mente. Eso quiere decir que no todo lo que pasa por nuestra cabecita somos eso. Muchas veces está esa identificación con lo primero que viene, con el primer pensamiento, pero si vamos en profundidad a examinar el propio pensamiento, las líneas védicas decían que era como un mono saltando de rama en rama, ¿no? Ahora pienso esto, ahora pienso lo otro, y hay veces que la propia estructura biológica personal se engancha con ciertos pensamientos que son los más recurrentes o los más repetitivos. Entonces, ese tipo de pensamientos está conectado con una respuesta emocional y esa respuesta emocional nos va a bañar en una neuroquímica que va a estar mínimo 2 horas, y depende también de la persona, de las características, incluso más, bañando todo nuestro cuerpo, y ahí quiere decir que ahí no estamos. O sea, me refiero a que no hay una presencia, no estamos ahí porque estoy tomado por esa emocionalidad. Pon que sea enfado, ¿no? O tristeza, emociones muy densas, en las cuales yo no estoy ni siquiera viendo a la otra persona.
me está cabreando tanto lo que ha dicho, estoy entrando en la niña, estoy entrando en un proceso de dolor, qué horror, ta, ta, ta. Se está abriendo toda la compuerta de todas las experiencias en las que he tenido ese tipo de neuroquímica, o sea, ese tipo de emociones, y que me conectan con el trauma principal. Entonces, es muy interesante al empezar el camino, empezar a identificarlas, porque si no es que siempre me encuentro no sé qué, o es que me dijo lo que sea, vale, no dispares al mensajero, ¿no? Entonces, esa persona está activando un botón que dentro de mi red biológica y de las conexiones que hay desde mis redes neuronales hasta la neuroquímica que desemboca en ese tipo de emociones, hay una memoria, hay una repetición. Para muchas otras cosas es funcional, pero si nos quedamos con patrones que queremos modificar, entendemos que eso es como una autopista. Lo he recorrido tantas veces que ya es rápido, ¿no? Hay veces que ni siquiera puedo identificar el pensamiento, ¿no? Pasa rápido por la mañana, ¡pum! Me voy al espejo, es de que, ¡ay, soy una mierda! O no valgo, o ta. Y toda esa neuroquímica ya cambia a la mañana. Como yo me comporto con las personas con las que conviva, o cuando vaya al medio de transporte, o cuando coja el coche, ya voy a ir con esa energía bañada en esa neuroquímica tan compleja de salir de ella, y ya las acciones que voy a llevar van a determinar mi día, mi vida, entonces ya entro en ese patrón, ¿ok? Entonces, cuando primero tomo conciencia de esto, me doy cuenta de cuál es el pensamiento, en el mejor de los casos, en el proceso terapéutico, que ahora iremos a eso, identifico cuáles son las creencias o los paquetes de creencias con los que me conecta. Es que todas las mujeres, no sé cuánto, o no, es que lo que sea, ¿no? Hay que estar guapa para no sé qué, o tengo que hacer esto perfecto, o he fallado, ya no valgo. O sea, el repertorio es muy amplio y cuando investigamos desde un lugar neutral y sin juicio, es interesante, ¿no? La partida es como, ok, vamos a ver qué hay aquí, qué amasijo de, de historias, ¿no? Muchas heredadas. Entonces, empezamos a observar ese patrón de pensamiento, lo identificamos, vamos allá, y, ¿qué pasa? Que cuando empiezo a querer transformarlo, cuando identifico eso, en esas 2 horas ya olvídate, intenta cuidarte, darte amorcito y tener compasión contigo misma, contigo mismo. Ahí empezamos otra parte que es muy hermosa, muy importante, que es la relación con nosotras mismas, de autocuidado, de entender eso, de atender a esa niña, esa parte emocional, de maternarnos, de encontrar la manera en la cual em, darnos afectivamente todo eso que necesitamos en vez de pedirlo afuera. Y es un proceso que es como la parte de reaprender lo que es amor y lo que es la verdadera compasión, que es profundo el asunto, ¿no? Pero ahí también nuestra creatividad es muy interesante y muy importante, ¿no? ¿Cómo vamos a querer construir eso? Y la otra parte es la parte, como diríamos, como más racional, de empezar a generar unas nuevas conexiones, una vez que identifico ese pensamiento, ese paquete de pensamientos, de creencias, y empiezo a generar un nuevo camino. El otro era una autopista y ese es un caminito de cabras, porque no hemos caminado por ahí casi nunca. Entonces es doloroso, me cuesta, estoy insegura, no, pero sí, bueno, todo este recorrido que también es muy importante quién nos acompaña y cómo nos acompaña en el proceso, ¿ok? Entonces estoy generando una nueva manera de relacionarme con esas creencias para que se vayan soltando, para que se vayan disolviendo, para poder empezar a ver a la otra persona que también tiene su herida y tiene su proceso y empezar a dejarla de ver como lo que proyecto, ¿no? Papá, mamá, los cuidadores, la herida que se genera X, ¿no? Entonces, cada camino es único, no se puede utilizar para varias personas lo mismo. Cada árbol, cada huella genética, morfogenética es única y exclusiva de esa persona. Por eso los caminos son muy diferentes y no nos vale lo mismo para unas personas que para otras. Y es muy íntimo. Acompañar esos procesos es un gran honor y es algo que requiere mucho respeto y mucha neutralidad, porque al final es lo que nos va a dar ese crecimiento y lo que a cada una nos ha tocado vivir, y es precioso luego cuando va dando sus frutos y puedes mirar la raíz con amor y con respeto, ¿no? Del trauma, de los procesos
de la sombra, de la oscuridad. No hay fruto, no hay flor sin raíz y sin oscuridad. Entonces, tanto que has caminado en esa parte de sombra es lo que puedes ofrecer en la luz, en el servicio. Entonces, cuando estamos caminando ese caminito de cabras y desactivando la autopista, pues ahí empieza a haber esa libertad de elección, porque en la autopista no hay ninguna libertad, estoy en automático. O sea, todo lo que tal me reacciono así. Es una cuestión en la que no estoy, no hay presencia. Y ahí es en la que aparecen ciertas técnicas, ciertos caminos, ciertas herramientas que nos pueden ayudar cuando estoy muy trabada en un punto para acceder a otra manera de ver esa misma experiencia. Haríamos una mirada de águila, a mirar desde arriba, a ver otros mapas que me ayudan a salir de mi propio drama personal o de mi propia biografía, porque los primeros pasos al final son un poco de mirarse el ombligo y lo hablaba con una compañera el otro día, no nos podemos quedar ahí, porque si no, al final, ¿para qué estamos haciendo todo este proceso? Al final es para que funcione mejor y el otro nos trae el espejo. Entonces, cuando realmente vemos que hay un cambio, es cuando todo mi entorno empieza a ser más fluido, más armonioso, tomo mi responsabilidad, empiezo a ser más funcional y también me hago cargo de esta parte de sombra. em, como una persona adulta, ¿no? Conmigo, de esa emocionalidad, e incluso en el mejor de los casos hago algo creativo con esto, porque son emociones que son muy interesantes y que también nos dan solera, ¿no? En la vida, nos dan fuerza. Entonces, en este recorrido de identificar pensamiento, las emociones y los paquetes de creencias asociados, empezamos a quitarnos capas qué es lo que pensábamos que éramos. Es muy interesante, ¿no? Yo me encuentro mucho en los procesos personales de las mujeres y yo también lo experimenté conmigo, toda la vendida de humo que hay en esa versión un poco barata de libertad femenina, que yo me la compré y a mí me funcionaba bastante bien, ¿no? Tenía bastante reconocimiento, me iba muy bien la cosa, tal, dentro de esos parámetros, pero cuando buceas y vas a la profundidad, te das cuenta hacia dónde estás poniendo tu energía, hacia dónde estás poniendo tu trabajo, y al final de la función, cuando tú cierras la puerta y estás contigo misma en tu casa, y a gran escala, cuando se acabe la función de nuestra vida, de cada una de nosotros como personas, a quien te tienes que rendir cuentas es a ti misma, a ti mismo. Y ahí tú sabes que algo hay una fricción ahí que sabes que no, eso no lo puedes barrer debajo de la alfombra, es que eso está ahí. Entonces, cuando empiezas a quitarte esas capas y a conectar con lo que realmente eres, que está perfecto y se mueve a otro nivel, hay mucha, eh, hay momentos de mucha confusión porque todo va a tender a que te quedes en el mismo lugar. Es como tú luego le vas a reflejar también a las otras personas ese movimiento que vas haciendo, ¿no? Para que se planteen cosas. Es una cuestión energética del campo de información. Bueno, eso es un poquito más complejo, entonces simplemente dejamos ahí el asterisco. Y sí que quería mencionar, y me parece súper importante, en el proceso de autoconocimiento es muy importante quién nos acompaña y la ética personal y profesional en puntos de vulnerabilidad, porque no podemos cambiar una imposición por otra. Cuando hablamos de libertad de pensamiento y de libertad de acción, de decisión, cada camino es único y es diferente. Y mi vida, mi historia, lo que yo he vivido me va a llevar a tomar unas decisiones, a tener una información que viene de todo mi árbol, de toda mi raíz, a tener una inteligencia conectada con algo más grande y con una pura intuición mía que trae todo lo perfecto. Y ahí no hay juicios. Entonces, ningún terapeuta, ninguna persona que me acompañe del calibre que sea, del formato que sea, puede hacer nada más que acompañar. No es un adoctrinamiento. Igual que cualquier información que consumimos de deberías, no, o sea, aunque sea con palabras dulces y bonitas, pero ahí está el respeto a esa verdadera unicidad de cada persona, que somos personas únicas y no es porque ahora la moda es que es esto y todos tienen esa tendencia. Sospecha. Entonces, en la caja de lo cool hay ciertas cosas ahí que hay que revisarlas, ¿no? Porque son, qué casualidad, ¿no? Que todos ahora van para el mismo lado.
todo lo que sea así a mí me genera duda. Y eso me ha costado porque también caminé ahí, ¿no? Y entonces, cuando realmente me he dado cuenta, también en la práctica profesional, de lo importante que es la pulcritud y la ética para tener en cuenta lo que es en psicología se conoce como transferencia, contratransferencia, que es cuidar mucho la psique y a la persona en puntos de vulnerabilidad para que sea esa persona la que elige por sí misma. Entonces, punto clave y muy importante es quién elegimos para que nos acompañe en estos procesos y cuidar mucho esa ética de la transferencia, de la contratransferencia, porque es muy importante respetar justamente el que florezca esa libertad de pensamiento y de elección de cada persona que realmente ya tiene esa sabiduría y ese conocimiento dentro. Y eso es lo que necesitamos, que cada persona eh, permita que emerja esa sabiduría propia personal. Con la experiencia yo he ido viendo y experimentando que solo se puede acompañar a otra persona en lo que tú ya has transitado. O sea, esa conexión, esa parte compasiva, saber por dónde es la salida y tener la confianza de poder acompañar a la persona en momentos de vulnerabilidad y también esa fuerza. He tenido muy buenos maestros. Por suerte yo he caído en lugares, no hay errores de diseño, pero he tenido unos maestros y unas maestras muy buenos. Yo observaba así terapeutas muy experimentados que me han acompañado a mí en partes muy oscuras del proceso y me fascinaba esa humanidad que tenían. Y gente, cuanto más sabe una persona, es más humilde. Eso es algo que he observado mucho. Y cuanto más conocimiento tiene, también trabajando en la selva, con taitas, con gente que tiene un conocimiento que solo asomarse así es impresionante, y son gente muy llana, son gente muy humilde, son gente que la vida te enseña cuando te da muchos revolcones a tener esa humildad y esa compasión con las otras personas porque al final son un espejo y un reflejo. Si te ha gustado este contenido, suscríbete al canal. Para más info, la página web de María Pedraz, y si quieres reservar sesiones o directamente los retiros, contáctame por WhatsApp.